Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá y también a través de los 15:80 AM en Uniminuto Radio Cundinamarca. Me complace mucho saludarles en este día, un día muy especial como siempre, día de Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y bueno, estamos preparados para tejer vínculos, para tejer diálogos con cada uno de ustedes, con nuestros invitados, o en este caso nuestras invitadas, que ya se encuentran aquí en estudio y que ya en instantes estaré presentando. Por supuesto, en el Control Master nos acompaña el día de hoy Paola Lava. El agradecimiento también a Nicolás Pacheco por toda la producción en el diseño de piezas digitales. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del Puente el día de hoy. Recuerden que el Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, siempre con temáticas muy diversas, siempre aportando y reflexionando desde diversos horizontes. Y hoy tenemos dos invitadas muy especiales que hacen parte del Centro de Transformación Social, del Consultorio Social Minuto de Dios, y a quienes tal vez en algún momento ustedes ya han visto en nuestros escenarios de diálogo y de encuentro. También recordarles que este espacio es orientado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, espacio que sin duda alguna también ya muy próximos a cumplir de manera significativa 9 años. Estamos ya a pocos días de cumplir 9 años de estar al aire con ustedes y para nosotros es un enorme placer, bueno, tener la oportunidad siempre de tejer estos diálogos, estos escenarios para conocer y para comprender en torno a problemáticas que nos tocan a todos y a todas. Me permito entonces entrar en materia con nuestras invitadas. Ya les comentaba, en primera instancia quiero presentar a la doctora Clara Estela Juliao Vargas, que está aquí a mi lado en el estudio principal y ustedes ya la pueden observar, a quienes nos ven a través de la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y a través de Uniminuto Radio. Doctora Clara Estela Juliao, bienvenida. Ella es directora del Centro de Transformación Social y del Consultorio Social Minuto de Dios. Me complace una vez más tenerla aquí en nuestro estudio. Hola, Simón. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo especial a todos aquellos que nos escuchan, nos ven y que van a compartir con nosotros estas inquietudes sobre el tema de hoy que ahora Simón les va a mencionar. Claro que sí. Y también nos acompaña Cristel Rodríguez. Ella es estudiante del programa de trabajo social, hace sus prácticas profesionales aquí en el Consultorio Social Minuto de Dios. Y bueno, me complace mucho que nos acompañe, Cristel. Sí, muchas gracias por la invitación. Nosotros pues igualmente tener la oportunidad de participar en este espacio, yo siendo estudiante y practicante profesional del Centro de Transformación. Bueno, entonces ahí tenemos la oportunidad para hoy dialogar, para tejer estos vínculos y conocer mucho más acerca de las apuestas del Centro de Transformación Social. Hoy aquí en cabeza de estas personas, líderes también de proyectos dentro de Uniminuto. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a atender una pregunta que a propósito queremos extenderles a todos ustedes, a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. ¿Cómo aporta la planificación participativa a la transformación social? Vamos a hablar de planificación participativa, y a eso de entrada lo pone a uno a pensar en torno a proyectos, a cronogramas, a incidencia en territorio. Doctora Clara Estela. Bueno, Simón, creo que lo más importante es el apellido. No es tanto la planificación, sino la participativa, porque planificación podemos hacer en cualquier momento, lo podemos hacer solos desde nuestros escritorios, lo podemos hacer en una entidad, lo podemos hacer en una organización, en una institución pública o en una entidad privada, pero cuando hablamos de planificación participativa, implica necesariamente que vamos a trabajar con las comunidades.
Ya eso de alguna manera nos cambia el chip. Es decir, planificación ha existido desde hace mucho tiempo en diversos proyectos y enfoques, incluso desde esas prácticas funcionalistas que miraban un poco desde lejos los procesos de intervención. Ahora se piensa también de alguna forma cómo intervenir, pero en esta lógica participativa. Y por supuesto la participación también debe ser entendida de una manera específica. Cristel, ¿cómo entendemos la participación cuando hablamos de esta dinámica? La participación, bueno, es que como mencionaba la doctora, nosotros lo que hacemos o la incidencia que tiene la participación en planes, programas y proyectos es muy grande. Si no existen comunidades, si no existe interés o esa intervención comunal, pues nosotros no podemos realizar ningún tipo de intervención porque es la clave. Las personas son la clave, digamos, yo como aprendiz, o lo que tengo, lo que más he aprendido en estos meses que he estado, es que las personas son las que crean el cambio. Las personas son las que realizan o hacen la intervención frente a nosotros, lo diría yo. Ok, el punto de partida entonces son las personas, sus apuestas, sus creencias, podríamos decirlo así, en torno a la cosmovisión que tienen del mundo, en particular desde sus territorios. Hablemos acerca de cómo se tejen estos procesos de manera horizontal, porque veo que son apuestas muy horizontales, donde en particular el Centro de Transformación Social tiene una incidencia interesante, doctora Clester. Bueno, mira, Simón, creo que ustedes también desde Marfil y hablan mucho del tema del diálogo de saberes. Y para nosotros, cuando hablamos de planificación participativa, cuando queremos enfocarnos en las comunidades, en las poblaciones de influencia con las que trabajamos, siempre estamos entendiendo que son las personas las que viven la situación, la problemática que necesita un cambio. Son esas personas las que lo están viviendo y por lo tanto las que saben y conocen cómo se podrían resolver. Lo que pasa es que creen en alguna manera que son otros los que tienen que venir a resolvérselas. Y la idea de hablar de planificación participativa es que las personas, las comunidades, las poblaciones que están inmersas en una situación que merece un cambio, que merece un ajuste, que quieren llegar a un proceso de transformación social, son las que deben aportar, discutir, reflexionar y encontrar cuál es la solución o la salida. Y por eso se hacen esos procesos de planificación. Y por eso se habla de planificación y gestión. Es con las poblaciones con las que nosotros nos sentamos y tú dijiste la palabra horizontal. Todos tenemos la misma posibilidad de intervenir, de opinar, todos sabemos algo. Lo que pasa es que a veces no lo ponemos sobre la mesa para que los demás también lo conozcan. Entonces, no somos nosotros como universidad o como centro de transformación o como estos modelos que tú decías, tecnócratas que sabemos hacer las cosas. Nosotros sabemos algunas metodologías, pero quien sabe la problemática, quien la vive y quien puede decir a dónde quiere llegar, quien puede hablar de prospectiva y de cuál es el cambio que quiere y a dónde quiere, es la población. Entonces tenemos que sentarnos con ellos de igual a igual, sentarnos con la posibilidad de que ellos opinen y que nosotros propongamos, pero que ellos también propongan. Es decir, se trata de alguna forma también de reconocer los sentidos construidos que habitan en las miradas de los sujetos que participan, tener una apuesta clara de quién es el otro, con quién me voy a encontrar, con quién voy a planificar. Cristel, en su experiencia como estudiante de trabajo social y ahora también como parte activa de todo el proceso de gestión, de toda la apuesta también que el Centro de Transformación Social tiene, ¿cómo ha venido mutando en usted esa mirada frente a los procesos de participación? Seguramente cuando apenas comenzaba en su proceso formativo, tenía una mirada, un enfoque sobre la participación y ahora tiene otro. ¿Qué ha cambiado y cómo ha mutado eso también en el proceso formativo de Cristel? Bueno, sí, digamos que nosotros cuando somos estudiantes, cuando ejercemos el ejercicio, bueno, cuando ejercemos, valga la redundancia, la práctica, tenemos la conceptualización muy plantada, como en mucha plantilla. Entonces, llegar acá para mí ha sido interiorizar, digamos que tengo un concepto, de hecho, que la planificación participativa implica un nuevo pacto social. Entonces, es la distribución de responsabilidades, porque como retomando a la doctora, nosotros tenemos o sabemos qué hacer. Si nosotros no distribuimos las responsabilidades ante las personas, las comunidades, y que ellos mismos como que desarrollen habilidades para los mismos procesos que quieren, pues no vamos a lograr nada. Entonces, digamos que cuando yo llegué,
decía como yo soy la que tiene, o nosotros somos los que tenemos que planificar. Como los que sabemos, Los aquí que están, tenemos, llegaron sí. los duros, pues. Sí, o sea, Ajá. somos los que planificamos, Ok. gestionamos, tenemos el conocimiento, se supone estamos en un proceso profesional donde interiorizamos tantos conceptos que nosotros tenemos que ir de una vez y no sabíamos, digamos, yo personalmente no sabía que la participación era tan importante, que era un punto clave para que todo funcionara. Yo puedo saber, puedo tener en mi cabeza muchas cosas, tengo colegas en el centro de transformación, nosotros manejamos y trabajamos interdisciplinariamente, pero nos dimos cuenta que sin la participación no tenemos ningún tipo de incidencia en las comunidades, digamos, nosotros que manejamos, o yo trabajo en UPZ 29, si no están las personas no tenemos nada. Entonces yo diría que ese ha sido mi cambio como de lo que fue individual a aprender colectivamente. ¿Qué es lo más exigente, doctora Clara Estela? Usted tiene una amplia participación en la generación de estos procesos de participación y de gestión de proyectos, pero ¿qué es lo más complejo cuando uno quiere planificar participativamente? Creo que lo más complejo es lograr la motivación y la vinculación de las personas, de las organizaciones populares, de las organizaciones comunitarias y sobre todo lograr que se mantengan, que se sostengan. Porque cuando uno los invita o los convoca a un evento para decir qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos planificar, pues ellos vienen la primera vez. Pero como han perdido la confianza en las instituciones, han perdido la confianza en el proceso de planeación en Colombia, entonces ellos como que no creen en esos procesos. Y nos toca de todas maneras convencer de que necesitamos articular con todos, que ellos son los que pueden decir cómo, cuándo y qué queremos hacer, y eso les cuesta. Y sobre todo cuando estamos súper acelerados y creemos que el cambio es inmediato. Cuando nosotros proponemos un proceso, ven, articulémonos, pensemos, analicemos la situación, esto no se va a hacer de la noche a la mañana, implica que nos sigamos viendo, que nos sigamos reuniendo, que sigamos haciendo la gestión articulada. A veces las personas de la comunidad se retrotraen, se olvidan o tienen otras actividades y no se dedican a este proceso. Entonces creo que lo que más nos cuesta es mantener, darle continuidad al proceso, pero por parte de las mismas comunidades. Si ellos no ven resultados rápidos, a veces hay la tendencia a abandonar y no puede haber una planificación participativa y no puede haber un proyecto de largo aliento si no continuamos en el proceso. Entonces, a veces las organizaciones, de pronto por la misma cultura, por la idiosincrasia que se ha venido desarrollando en nuestro país, han perdido esa voluntad de actuar en conjunto, esa voluntad de permanecer y creer nuevamente en que lo que se está planeando sí se puede lograr. Ese proceso de corresponsabilidad que mencionaba Cristel al inicio, es necesario acentuarlo y convencer a una comunidad de que permanezca en el tiempo, aunque todavía no se vea el resultado, es complicado porque venimos de una historia en donde por el mismo proceso político y clientelista les daban cosas y ellos creían que ya estaban ahí. Prácticas asistencialistas, exacto. que es un poco lo que y se nosotros denomina. desde el Centro de Transformación pues no somos asistencialistas. Nosotros diferenciamos muy bien lo que es la asistencia humanitaria del asistencialismo. Hay personas, hay poblaciones que por sus circunstancias o por el momento necesitan ayuda humanitaria y hay que gestionarla, pero asistencialistas, nada. Bien, en ese orden de ideas, pues aparece una serie de elementos que me parece ir importante tejiendo y de alguna forma ir formulando. Y tiene que ver con el ámbito de cómo, aparte de cómo nos pensamos, la planificación participativa, emerge el asunto y la cuestión de cómo yo estoy también desplegando una serie de estrategias, de técnicas, de modelos o de enfoques que de alguna manera coadyuven a la generación de este tipo de prácticas dialógicas, cuya participación no sea de carácter consultivo, porque a veces, incluso por parte de quienes tienen toda la experiencia, terminan generando prácticas consultivas simplemente. Aquí está el enfoque, aquí está el camino, simplemente aprueben las decisiones y nada más. ¿Cómo, Cristel, considera usted o cuáles considera usted que son los criterios que podríamos tener presentes a la hora de planificar participativamente de manera adecuada, de manera idónea en los procesos de gestión que tenemos con nuestras comunidades? Bueno, en primera instancia pienso, a mi experiencia y lo que hemos venido trabajando,
que el reconocimiento de grupos poblacionales ha sido como el factor más importante. O sea, es una característica que no se puede saltar, que todos tenemos que realizar, digamos, en este caso en los diversos programas que nosotros tenemos dentro del Centro de Transformación y el consultorio, porque a partir de ese reconocimiento, ese diagnóstico social o, bueno, personal, colectivo, podemos identificar cuáles son los procesos que podemos llevar dentro de allí. Entonces, ahí reconocemos cuáles son los intereses que tienen las personas, cuáles son las problemáticas que están generalizadas, de pronto sí dividirlo de lo que es lo personal y lo colectivo, de pronto una persona tiene un problema, pero ya hacemos la generalidad sin darnos cuenta de pronto del análisis que podemos realizar. Dentro de esos procesos, diría que eso sería el más importante. De ahí parte de pronto las estrategias o los puntos que queremos marcar con las personas o en este caso pues con los grupos. Eso de cierta manera también reconoce la importancia de entender qué tipo de concepción de comunidad tengo, ¿no? ¿Cómo comprendo el concepto de comunidad? Alfonso Torres Carrillo tiene un texto, a propósito, es altamente interesante frente al concepto de comunidad, y ese es un concepto que se ha venido mutando contemporáneamente de una forma muy significativa. Doctora Clara Estela, profundicemos en esta mirada, en estas estrategias que por parte de las entidades que lideran, que gestionan, que organizan, de alguna forma también, que marcan una pauta en ese reconocimiento con las comunidades, existen. Hablemos de esas estrategias que son vitales para consolidar estos procesos de planificación participativa. Bueno, hay un elemento, Cristel mencionaba como parte inicial y tiene toda la razón, el tema del grupo poblacional con el cual se vaya a trabajar. Un segundo elemento es que ese grupo poblacional está inmerso en un entorno, lo que nosotros normalmente llamamos como un territorio. O sea, cualquier proceso de planificación participativa tiene que definir cuál es el territorio en el que se va a trabajar, no solamente el grupo poblacional que va a intervenir. Y cuando hablamos de territorio, ¿de qué hablamos, doctora Clara Estela? Porque a veces también se tiene la noción de que el territorio es únicamente el espacio físico, porque allí existen una serie de elementos simbólicos, políticos, que vale la pena reconocer. Ampliemos esa mirada para las personas que nos siguen. Nosotros cuando hablamos de territorio, normalmente empezamos a limitar geográficamente. Y es un punto de partida. Y dentro de esa limitación, pues tenemos que no olvidemos que nosotros estamos hablando de un enfoque de planificación participativa desde la gestión asociada. Okay. Y cuando hablamos de eso, pues tenemos que relacionar los actores comunitarios, que son estos grupos poblacionales de los que hablaba Cristel, pero también hay otros actores privados y hay sobre todo actores públicos. Entonces, los actores públicos, ¿cómo funcionan? Las instituciones públicas funcionan desde los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo están territorializados. Nosotros hablamos del plan de desarrollo de Bogotá, hablamos de los planes de desarrollo local, entonces estaríamos aquí en Engativá, luego hablamos de las UPZs, que era como lo llamábamos, y ahora otra vez retornando al tema de que ya fue superado el impasse con el POT, pues entonces dentro de poco vamos a hablar es de UPLs, o sea, unidades de planeación local. Entonces, quiere decir que nos vamos a meter dentro de esos territorios. Pero nosotros, en términos de los proyectos, programas que hacemos en la UPZ 29, jugamos con territorios barriales. Entonces, unidades barriales, no todos son barrios, a veces son sectores de lo que inicialmente se llamaba un barrio, pero que ellos tienen su junta de acción comunal, tienen sus organizaciones, tienen sus espacios delimitados y por lo tanto nos referimos a esos entornos o territorios en donde están los grupos poblacionales. Entonces, perfectamente podemos hablar del programa de adulto mayor, que vale la pena decir está aquí coordinado, liderado por Cristel. Ya entraremos en detalle justamente. Y otro que tiene que ver, por ejemplo, con dónde están esos grupos de adultos mayores. Entonces podemos decir que están en Quirigua, que están en Tisquesusa, que están en el Minuto de Dios, que están alrededor de toda la UPZ. Pero resulta que también hay otro grupo de adultos mayores que está en el Jaboque. Eso sigue siendo en Gativá. Pero podemos tener un grupo de adultos mayores que está en Quiroga, en el satélite del consultorio en Quiroga, que están institucionalizados de alguna forma, y ya entonces no estamos hablando de Engativá,
estamos hablando de Rafael Uribe, estamos hablando de San Cristóbal, estamos hablando de Ciudad Bolívar, o sea, estamos hablando de Bogotá. Entonces, el territorio geográficamente se nos va ampliando, pero lo importante para la planificación es que definamos cuál es ese territorio, porque cuando yo defino ese territorio geográficamente y digo a qué me refiero, entonces, ¿cuáles son los actores que están presentes en ese territorio? Si yo voy a hacer planificación participativa para un barrio, pues cuáles son los actores que están en el barrio. Pero si voy a hacer planificación participativa para la UPZ29 o la UPL, cuando le cambiemos el nombre, que tampoco sabemos cómo va a quedar, entonces, ¿cuáles son los actores que están presentes en ese territorio, que interactúan en ese territorio? Y si hablamos de Bogotá como territorio, se nos van ampliando los actores. Y entonces el proceso de planificación participativa se nos puede complicar un poco y entonces tenemos que llegar a una serie de criterios para poder establecer delegados de los participantes y entonces ahí empieza quién me elige, quién me convoca, quién me dice, ¿sí? Que son otros procesos que tienen que ver con la participación. ¿Cómo dialogan estos procesos de participación en una perspectiva también de transformación social con las políticas públicas? Usted mencionaba hace un momento el plan de desarrollo, bueno, distintas apuestas que de alguna manera también se configuran y que tienen unas lógicas también de participación para su propia construcción, por ejemplo, cuando hablamos de políticas públicas, bien sea de arriba abajo, de abajo arriba, pero ¿cómo dialogan en particular desde el centro, desde la experiencia del Centro de Transformación Social con estas políticas públicas? Porque sabemos que en ese sentido hay una serie de tensiones que son naturales y que de alguna forma pueden o limitar o potenciar los procesos de acción en los territorios. Pues nosotros creo que un término que valdría la pena utilizar y que está de acuerdo con todo el enfoque de gestión asociada es el concepto de incidencia. Okay. O sea, ¿cómo podemos incidir en la política pública? Si nosotros hacemos un diagnóstico participativo y ese diagnóstico participativo llega a las instancias que toman las decisiones, perfectamente lo pueden tener en cuenta. Si nosotros conocemos las intencionalidades de la política pública, de los programas de gobierno, de los planes de desarrollo y sabemos, conocemos y estamos al tanto de eso, podemos incidir de alguna manera con algo que no esté claro, con algo que no se ajuste. Tenemos que elevar nuestra voz en ciertos espacios de participación, porque si nos quedamos solamente en la discusión alrededor de un tinto, por decir lo mínimo, de no me gusta el plan de tal gobernante o no me gusta lo que planteó la Junta de Acción Comunal, pero si no lo decimos en la instancia correspondiente, en el momento que sea y con conocimiento de causa, pues entonces la incidencia va a ser mínima. Por eso nosotros tenemos que hablar y hemos comentado mucho con nuestros practicantes cómo la participación necesita tener información, necesita tener comunicación y necesita después tener procesos de socialización de los resultados de esa participación. O sea que hay un constante movimiento. Yo no puedo participar si no estoy informada, yo no puedo participar si no me dan la opción de participar, porque es que eso de que yo participo, tú participas, él participa, a veces no es tan cierto. Y terminamos no participando, ¿no? Muchas veces el discurso en torno a la participación se vuelve un cliché en un cierto sentido que disfraza también las lógicas internas de cómo ésta se produce. No todos tenemos claro lo que decía Freire, en el sentido de que yo no vengo a este mundo a adaptarme, sino a transformarlo. Palabras más, palabras menos, ¿no? Ese es un elemento clave. Bueno, aprovechamos en la mañana de hoy, aquí en El Puente, estamos dialogando con nuestras invitadas, la doctora Clara Estela Juliao, directora del Centro de Transformación Social, también del Consultorio Social Minuto de Dios. También nos acompaña Cristel Rodríguez, es estudiante del programa de Trabajo Social y hace parte desde sus prácticas de este espacio tan interesante del Centro de Transformación Social. Un saludo muy especial a Daniel González, por aquí nos dice buenos días, Eva Miranda también, Cristian Valderrama, Nicolás, Mateo Silva, por ejemplo, nos dice buenos días para todos, gracias por tratar estos temas tan importantes. Espero que se pueda seguir desarrollando estos espacios tan amenos y formativos. Seguimos por aquí. Nicolás plantea una pregunta que es la siguiente. Me gustaría saber cómo se puede adquirir nuevos conocimientos de gestión asociada y distintas planificaciones participativas. ¿Existe algún sitio que ofrezca esta información, estas clases, refiriéndose como al espacio formativo?
Y Caroni Brun dice, me gustaría realizar una pregunta a la practicante desde su experiencia, saber cómo puede lograr que el enfoque participativo sea efectivo. Bueno, aquí tenemos preguntas que nos hacen las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, pero también de Uniminuto Radio. Así que, Cristel, comencemos con usted en esta pregunta. Vamos a retomarla, vamos a tomarla en cuenta. ¿Cómo pueden lograr que el enfoque participativo sea efectivo? Bueno, pues desde mi experiencia o desde mi labor dentro del Centro de Transformación Social, que fue desde el inicio gestión asociada. Y mentiría si yo digo llegué desde mi conocimiento académico con ese concepto, sería mentir porque no es cierto, en realidad creo que es algo que he ido profundizando o aprendiendo directamente de la directora, del coordinador de proyectos que me han inculcado todo este proceso, digamos, diciéndolo así. Digamos que ahorita me encargo de diseminar lo que son metodologías de gestión asociada, entonces pienso que dando un concepto clave que es el que nosotros manejamos dentro del Centro de Transformación y del consultorio, poner en la misma mesa lo que son actores privados, públicos, academia y también la comunidad, que es el más importante. Entonces, dentro de la pregunta, creo que un aspecto clave que nosotros tenemos es eso, o sea, si no existen esas estrategias para nosotros involucrar a las personas, que es lo que hemos venido retomando, no existe nada efectivo. Algo que se nos ha dificultado, digamos, o a mí, ha sido eso, la motivación hacia las personas, de hacer que ellos mismos quieran participar, que no seas siempre tú la persona que va a ir directamente a buscarlos en el territorio, en el contexto, aunque sí es necesario, sí es lo que realizamos, pero creo que alguna efectividad que hemos hecho es que ellos han llegado a nosotros. Las comunidades han llegado al centro de transformación, han llegado al consultorio a buscar de lo que nosotros hacemos porque se interesan. Digamos que mi experiencia más grande ha sido el programa, que supongo que lo vamos a retomar más adelante, el programa adulto mayor, porque de ahí se han creado no solamente relaciones, sino también puentes para que la experiencia sea efectiva. Entonces, cada proceso tiene, o cada persona, bueno, cada grupo que nosotros tenemos, tiene una forma diferente de crear intereses para ellos. Entonces, una forma de que sea efectivo es eso, crear estrategias para que las mismas personas sean las que busquen del servicio de nosotros. Y Caroline Brun pregunta, ¿y cuál es la metodología que más se ha usado? Tal vez ahí también existan diversas metodologías, sobre eso entraremos en materia en un momento. Doctora Clarestela, bueno, seguramente quiera recoger algunos aspectos de la pregunta que Caroline ha formulado, pero también Nicolás nos ha manifestado la inquietud acerca de cómo se pueden adquirir nuevos conocimientos, espacios de formación en materia de gestión asociada. Simón y quienes nos escuchan y nos ven. Creo que el espacio, o sea, en Colombia no está todavía muy conocido el tema. En este momento en Colombia la universidad que está manejando el enfoque de gestión asociada pues es Uniminuto y las experiencias prácticas las estamos haciendo desde el Centro de Transformación Social. Pero es importante que todos sepan que esta denominación y todas estas experiencias que se han ido regando por Latinoamérica iniciaron como concepto y como metodología y enfoque en Flaxo, Argentina, y por lo tanto, si nosotros buscamos por la web, ahora que nos hemos digitalizado tanto, pues entonces podemos buscar por YouTube, hay videos, por informaciones de cuáles son los cursos, cuáles son los diplomados, cuáles son los aspectos formativos que hay, pero también de muchas experiencias. Como estamos tratando, y Cristel utilizó la palabra diseminar las metodologías, este es un ejercicio que estamos queriendo hacer acá en Colombia, bueno, directamente en Bogotá, y por ese motivo nosotros acabamos de sacar una edición de la revista Polisemia, en donde precisamente se habla de las experiencias de gestión asociada, cómo el concepto de gestión asociada se ha venido implementando en estas experiencias prácticas a nivel de Bogotá, y se comentan tanto experiencias en Colombia como experiencias en Argentina, en Brasil, en varios países latinoamericanos donde se han implementado esas metodologías.
para conocer, pues sí, hay textos que se pueden encontrar, hay información, pero creo que lo mejor es conocer las experiencias porque la gestión asociada se ha venido conociendo desde el punto de vista práctico, aplicando las metodologías. Luego de varios años de haber aplicado esas metodologías, se empezaron a sistematizar y sale un documento. Y nosotros lo que estamos haciendo es volver a hacer ese tipo de experiencias en Colombia y por eso empezamos con la revista Polisemia, sacando una edición sobre eso, por eso tenemos cursos y diplomados que hablan sobre gestión asociada y estamos con la idea también, y voy a hacer la cuña, Claro un que sí, diplomado adelante. como Sí. opción de grado que tiene que ver con la aplicación práctica de las metodologías de gestión asociada en el Centro de Transformación Social. como opción de grado en este momento. Estaba como opción de Sí. grado y se iba a lanzar intersemestral, tuvimos algunas dificultades y no se logró, pero de todas maneras para los que estén pensando, en el mes en intersemestral de diciembre o enero, seguro que va a salir otra vez y estamos haciendo las diligencias pues académicas y administrativas para ver si se puede lanzar a externos, al público en general, porque lo que nos interesa es que todas las personas aprendamos estas metodologías, pero acuérdense que nosotros estamos también con enfoque praxeológico, con enfoque aprender haciendo, entonces lo mejor es aprende, pero mientras va haciendo las metodologías, que por el momento son 9 metodologías escritas de gestión asociada que apoyan los procesos de planificación, gestión participativa, pero que ahora con todo este tema de la virtualidad y de la pandemia y de todo esto que nos tocó, están empezando a transformarse. O sea, ya no hablamos solo de transformaciones sociales, sino de transformaciones metodológicas, porque cada ámbito y cada entorno nos hace que vayamos ajustando lo que Y lo que conlleva, tenemos. ¿no? a esas modificaciones. Sí, señor. Eliana Morales dice, buenos días, me gustaría saber si se puede llevar todo el tema de gestión asociada a los lugares más lejanos del país. Bueno, ya ahorita seguramente hablaremos sobre cómo se han venido gestando, atendiendo un poco a esta inquietud o esta formulación también de que existen múltiples metodologías que se tejen desde la práctica misma y que se teje con las comunidades. Eso es muy importante, es decir, no es que venga el investigador o el académico o el trabajador social desde fuera a decir esto es lo que hay que hacer, sino que de alguna forma, claro, llega un bagaje teórico, metodológico, pero que se alimenta de la experiencia de las comunidades. Eso me parece realmente interesante e importante. Cristel, hablemos de cómo para un trabajador social esto se vuelve un elemento constitutivo importante. Sabemos que hay diversos enfoques en el trabajo social, en particular el trabajo social comunitario, ¿no? Este que se gesta con los grupos de manera muy cercana y de manera muy particular. Para usted como trabajadora social en formación, ya aporta seguramente de recibir su título, ¿cómo lee este asunto de la gestión, de la participación, de los procesos que se tejen? ¿Qué aporta esta serie de metodologías de las cuales hemos venido hablando a su formación profesional, que me parece un elemento también importante porque seguramente muchos trabajadores sociales o muchas personas que no son trabajadores sociales de profesión, pero que de alguna forma tienen un grado de liderazgo comunitario, reconocen también allí un elemento inspirador también para trabajar con sus grupos, con las personas con las cuales habitan. Bueno, desde mi postura como estudiante y practicante, creo que lo más importante o lo que más he interiorizado en el momento ha sido el proceso de liderazgo, tanto porque dentro del centro de transformación me han dado la oportunidad de ser gestora, líder de programa, entonces eso creo que ha cambiado mi perspectiva de lo que es trabajar con comunidad. Generalmente en la conceptualización se llama tejido social, pero a veces pienso que nos quedamos cortos en lo que es el concepto, porque directamente, lo que te digo, o sea, para mí lo más importante ha sido lo del liderazgo. Son habilidades que uno dice un profesional debe tener, pero cuando estás en puesta en escena, puesta en práctica, es muy, muy complicado porque no sabes con qué tipo de personas, no solamente comunidad, sino también los profesionales que trabajan contigo, qué tipo de entidades te vas a encontrar, cuáles son las discusiones que hay entre ellos, comunidad, entidades privadas y públicas. Entonces pienso que dentro del liderazgo uno logra como ver cómo realmente se dan las cosas, como tener una perspectiva diferente. Nosotros salimos de clase, por así decirlo, de la universidad, del concepto, del libro,
de los profesores, digamos yo que la profesora, ella es trabajadora social, pues uno encuentra una inspiración o una interiorización, perdón, que no ve en otro lado. Entonces veo la doctora, ella es trabajadora social y digo, o sea, ¿qué enfoque de lo que ella hace, de lo que ha hecho, de lo que tiene, puedo yo adquirir? Entonces eso es una parte, liderazgo, claramente. Y para mí ha sido muy importante, creo que ha fortalecido no solamente mi parte profesional, sino también la ética y pues las habilidades que de pronto no tenía antes de esto. Entonces creo que ha sido como la parte más fundamental para la experiencia. Y bueno, antes de adentrarnos ya, que nos hable Cristel también del proyecto, doctora Clara Estela, usted ha pasado por el Centro de Transformación Social seguramente muchos estudiantes, muchos practicantes de diversas disciplinas. ¿Qué cree usted que estos estudiantes llevan consigo, se llevan consigo del trabajo que han venido gestando en esta dinámica de participación, de acompañamiento a las comunidades y por supuesto de quizás direccionamiento en el buen sentido de la palabra de estas apuestas de transformación social? Pues precisamente yo realmente aspiro y creo que algunos de ellos, no digo todos, se pueden llevar ese en su vida como concepto, como enfoque de vida, el tema de la transformación social a partir de la planificación, gestión participativa. Si algunos de ellos llegan al proceso de entrevista para hacer su práctica, a veces ni saben qué es el centro, ni saben qué es la comunidad, ni les interesa o han pensado nunca en trabajar con comunidades, en trabajar temas participativos, menos en tener una idea de que pueden ejercer un liderazgo o al menos facilitar que existan los liderazgos. Y si esa sola idea se va en sus cabezas, quiere decir que eso se puede convertir en una forma de actuar profesional. O sea, para mí la gestión asociada es un enfoque de vida. O sea, yo cada vez que voy a hacer un proyecto, cada vez que voy a implementar alguna actividad, cada vez que hago un viaje, cualquier cosa, yo de una vez estoy pensando, Merce, ¿cuál es la infraestructura social, Merce? ¿Dónde están los actores públicos? Uy, ¿cuáles serán los actores comunitarios? ¿Quiénes tienen injerencia en este proceso? O sea, para mí ya se convirtió en que ese es mi enfoque. Yo cualquier proyecto lo planteo desde ese enfoque y no podría pensar en hacer un plan en donde no estén todos los actores porque sé la importancia de cada uno de ellos. Pero hay otras personas y no decimos que sea el único enfoque ni que sean las únicas metodologías. O sea, metodologías participativas pueden haber muchas, sí. Pero cuando uno habla de poder sentar en la mesa estos tres tipos de actores, porque cada uno tiene un poder y cada uno tiene una posibilidad de incidencia, pues entonces ya estamos cambiando de la mirada. Entonces, si los practicantes que pasan por ahí al menos se van con la idea de que hay varios actores y que si se sientan a la mesa esos tres actores y pueden hacer una planificación y que para que sea una planificación efectiva debe ser participativa y no desde el escritorio, creo que estamos avanzando. Bueno, entremos ahora en materia del proyecto también del cual Cristel hoy nos va a hablar y cómo desde allí se han venido formulando una serie de estrategias muy interesantes para efectos de los procesos de participación. Comentémosle, Cristel, a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, la denominación de este proyecto y cómo surge. La denominación del proyecto, bueno, contextualizando a los que nos oyen, el proyecto es Programa Adulto Mayor, hace parte del consultorio social Minuto de Dios, ahorita se encuentra, aunque hace parte de ese, ahorita pues, yo soy la persona que lo lidera, que hago parte del Centro de Transformación. Como comentamos anteriormente, nosotros trabajamos en colaboración o con otras disciplinas, entonces dentro de la gestión asociada, que ha sido mi labor, ha sido enriquecido porque hemos creado lo que te comentaba, relaciones, alianzas o puentes que han hecho que este proyecto o programa crezca. Digamos, en el inicio teníamos solamente lo que fueron 3 grupos que ya estaban conformados, ¿sí? En la UPZ 29, que ha sido Quirigua y el barrio Minuto de Dios. Ahorita ya con un nuevo planteamiento, una nueva planeación que hemos estado realizando, ya estamos abriendo lo que son 3 nuevos grupos. Lo que comentaba la profe, nosotros, primero UPZ 29, pero también nos han llamado o les ha interesado hacer parte barrios de lo que es la localidad de Engativá en general, que eso pues sigue siendo Quirigua. Quirigua ha sido un sector que ha sido muy enriquecido, de hecho hay muchos grupos
Directamente también hemos trabajado con las juntas de acción comunal, que son los que nos dicen como, bueno, tenemos tal comité, tenemos tal grupo, nosotros hacemos esto con los adultos mayores, entonces nos interesa que se realice una integración directamente con lo que es el consultorio social o el centro de transformación. Tenemos ahorita, bueno, algunos son muy nuevos, muy nuevos, pero trabajamos de lo que son procesos con salud mental. Digamos que el enfoque o el objetivo del programa siempre ha sido no incidir, pero sí reconocer o analizar lo que son, cómo ha influido la salud mental o el proceso post pandemia en los adultos mayores. Hemos verificado que efectivamente es un grupo poblacional muy vulnerable en el sentido, generalizando el abandono. Hemos hecho análisis y pues en general hacemos incidencia en lo que es salud física, mental, cultural y también, bueno, parte de nuestro proceso ha sido lo que es implementación de procesos de impacto socioambiental. Ok, impacto que de alguna manera también es muy importante hoy en día cuando se habla de alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, que hacen parte de toda esta agenda global. Hace un momento, Cristel hacía énfasis en Quirigua. De pronto hay personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que tal vez llegaron a este punto de la emisión y dicen, bueno, pero ¿qué es Quirigua? Describamos un poco el sector, sabemos que hace parte de la localidad de Engativá. ¿Cuáles son esas características sociodemográficas tal vez que ustedes han encontrado allí? Sociodemográficas, no sabría decir. Que son importantes de alguna forma representativas. Ubiquemos un poquito el sector de Quirigua. Lo primero que hay que decir es que Quirigua es un barrio de la UPZ 29, o sea, de la calle 80 hacia el norte, y es más o menos como desde, no sé la carrera, pero es como la vía que entra al barrio Quirigua, que es un centro muy comercial. O de pronto lo que conocen Plaza Quirigua, o de pronto si conocen C90 de Uniminuto. Decir, para que las personas también se ubiquen, hagan mapeo en Google. Desde ahí, la ¿no? 80 a la Plaza de Quirigua, que es la entrada a la vía del Rincón. Entonces encontramos que ahí hay un elemento importante de ubicación geográfica, pero casi todos son sectores que son de estratos 2 y 3, o sea, es un sector que realmente no podemos catalogar como de estrato 0 o 1, o sea, son sectores que han venido evolucionando, pero que tienen otro tipo de vulnerabilidades. Pero algo importante de Quirigua, que lo conoce desde planeación distrital como un barrio, es que tiene muchos sectores. Entonces está el sector A, el sector B, el sector C, A, B, D, E, o sea, está dividido en varios sectores. Tenemos juntas de acción comunal para cada uno de los sectores. Tenemos, por ejemplo, nosotros hablamos del barrio Sidauto, y el barrio Sidauto era Quirigua Plan Sidauto, y ahora todo el mundo lo conoce como el barrio Sidauto, pero formaba parte de todo un sector de Quirigua que se fue dividiendo. Para los que saben dónde está, por ejemplo, el Parque Científico de Innovación Social, o lo sé, de la calle 90, detrás de, o sea, hacia el sur del parque está el barrio Los Cerezos. Después del barrio Los Cerezos empieza Quirigua, y ahí está Quirigua C, Quirigua A, Quirigua, y tenemos los grupos son en Quirigua sector C, tenemos 2 grupos que trabajan en 2 parques diferentes. Si tú me corriges, Cristel, tenemos ahora un nuevo grupo en Quirigua sector A, y hay otro que está empezando en B, C, D. Esto para mostrar de alguna forma también la complejidad, ¿no? La magnitud de la incidencia que se tiene y lo mucho que hay por hacer, ¿no? Claro, pero algo importante que quería mencionar es que si bien los grupos están organizados, ellos han venido pasando por unas situaciones en donde han tenido apoyo de algunas entidades distritales, pero esas entidades hacen un apoyo por 1 mes, 2 meses y se repliegan. O sea, en cumplimiento de los planes de desarrollo de cada una de las entidades distritales, tienen unas actividades en ciertos sectores. Entonces vienen, acompañan a un grupo de adulto mayor y le hacen acompañamiento físico o recreativo durante 1 o 2 meses, y después terminan y se van y quedan los adultos mayores. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces ahí es donde nosotros entramos y empezamos a hacer un proceso de acompañamiento, que ya Cristel lo mencionó, pero entramos entonces en contacto. Claro, si este grupo de adulto mayor necesita actividad física y no está el IDRD, entonces, ¿qué buscamos? Pues practicantes de educación física. Ya nos dieron, agradecemos a la licenciatura en educación física, pero también agradecemos a VD,
porque las que estamos teniendo ahorita son de licenciatura en Bogotá presencial, pero también tenemos grupos que están siendo apoyados por la licenciatura en educación física de VD y que han hecho procesos de medición, hicimos investigación para la población y vamos a sacar artículos y cosas que tienen que ver con el proceso. Pero lo importante es que nosotros buscamos al interior de Uniminuto quién puede darles lo que ellos necesitan, sea actividad física, sea artística, sea cultural. A veces los llevamos al Centro de Cultura, Arte y Tradición, que también queda en la 90. A veces van a hacer actividades al parque, o sea, buscamos la manera de hacerlo. Y si estamos trabajando, por ejemplo, hay adultos mayores interesados en el tema de huertas. Creo que es en Mutualista en donde están. O como una conexión entre los diversos programas que tiene el consultorio y el centro. Entonces eso genera lo mismo, más participación. Si tengo el grupo poblacional, y eso pasa en huertas, tengo el grupo poblacional, pero a ellos de pronto no les gusta tanto la actividad física o los intereses de memoria histórica, que también es otro proyecto que se está implementando con ellos, pues me dicen como no, la necesidad aquí es agricultura urbana, queremos nuestra propia, bueno, de hecho es urbanas y barriales, o al revés, si me corrigen. Barriales, caseras y urbanas, bueno, no sé. Dentro de ese, pues, las personas en los minutos, quiero en mi casa, digamos, sucede mucho directamente acá en el barrio Minuto de Dios, que se interesen por realizarlo tanto individual como colectivo. Entonces, se presta el grupo poblacional y se realiza otro tipo de proyecto como lo es huertas urbanas. Aquí vale la pena, Simón, mencionar algo. Como empezamos a hablar de planificación participativa, nosotros hicimos un proceso de planificación participativa, hicimos un diagnóstico de necesidades, un mapa diagnóstico que se participó con varias juntas de acción comunal, con habitantes del sector, con profesores, estudiantes de Uniminuto y con representantes de la alcaldía. Ese mapa es nuestro guía para toda la UPZ y también se hizo otro para el barrio Minuto de Dios. En ese mapa salieron diagnósticos como que los parques estaban abandonados, que no había actividades de cuidado del ambiente, que había basuras, que había limitantes, por ejemplo, en temas de nutrición y alimentación de los niños, que las familias. Entonces, el poner en juego la alimentación con el cuidado ambiental, con los parques, con la posibilidad de tener uso del tiempo libre, nos llevó a crear entre todos el proyecto de huertas barriales y caseras. Y ese proyecto que se hizo de gestión asociada ahora está en articulación con el programa de adulto mayor del consultorio. Muy bien. Por aquí, Caroline, que estaba muy activa hoy, dice, ¿y en Quirigua qué tipo de actividades se efectúan con adulto mayor? Que tenga de algún tipo de apoyo de la investigación, que haga parte de la alfabetización digital para su inserción post pandemia. Bueno, son inquietudes que se plantean. Vamos a seguir tejiendo seguramente esos diálogos. Ya nos quedan pocos minutos para finalizar nuestra emisión del día de hoy, pero quisiera preguntarle, Cristel, también hallazgos. ¿Qué ha podido usted encontrar allí en esta experiencia? En este proyecto que se ha venido desarrollando desde esta lógica de la gestión, del enfoque participativo con adultos mayores. ¿Cuál ha sido como esa incidencia? Ya nos mostraban también algunos ámbitos de incidencia, pero si tuviéramos que mencionar dos grandes hallazgos a propósito de lo que ha sido este proceso, ¿cuáles podría usted destacar? Bueno, destacar, digamos que a partir del objetivo que tiene como tal el programa, pienso que uno de los hallazgos más grandes ha sido que la salud mental está muy sobrevalorada, demasiado. O sea, nosotros encontrar tantos procesos de salud mental que no han sido atendidos, que ni siquiera por por los contextos cercanos de las personas, que en este caso sería la familia o su contexto social, es muy, digamos que eso nunca lo espera, pero es muy interesante porque entre nosotros así mismo conocemos. Así, yo tengo un concepto de lo que es un adulto mayor, tal vez institucionalmente hay otro, y es otro cuando yo voy a intervenir directamente con ellos o a interactuar. Entonces, digamos que eso es lo que más, digamos, en el momento de mi experiencia ha sido tanto lo más difícil, pero también como lo más enriquecedor para mi formación profesional. Como nosotros desde el trabajo social, en aspectos psicosociales, hemos realizado procesos como para mitigar o para intervenir en esos procesos de salud mental que han sido tan complicados. Un aspecto muy grande dentro de ellos es el abandono. Digamos, ver estadísticas de abandono, creo que Colombia es el país en el que más hay abandono al adulto mayor.
digamos, conocer todo ese tipo de cosas, pero en la realidad, fuera de lo que ha sido el concepto, ha sido, la verdad, muy, como que le despierta a uno de lo que está pensando, de lo que está haciendo. Otro aspecto también ha sido como digamos, el aspecto psicosocial, va de lo que es salud mental y también lo familiar. ¿Cuál es el contexto en el que viven las personas de nuestro país? Digamos, nosotros que incidimos dentro de grupos poblacionales o barrios, en este caso, pequeños, que se ven generalidades. Entonces, ya uno establecido, abandono. O sea, es algo que nosotros ya sabemos que cuando vamos a intervenir es lo primero que nos vamos a encontrar. Y eso ha sido, en realidad, a mi experiencia. Hay muchos más, pero pienso que ese ha sido como el más fundamental en mi proceso y en el proceso de las personas que trabajan conmigo dentro del programa. Muchas gracias, Cristel. Doctora Clara Estela, ya vamos finalizando, nos queda un minuto. Todo suyo. Bueno. Para finiquitar Bueno, estos elementos que hemos venido claro, trabajando. hay elementos, como los decía Cristel, pero a mí me parece que la población está ávida de participar, pero con ciertas cosas que ellos necesitan. O sea, hay como una contradicción. Por un lado, no quieren participar en los escenarios establecidos, pero cuando se les hace una oferta, ahí sí están dispuestos a participar. O sea, ven el beneficio, y sobre todo los adultos mayores, en donde cuando hablamos de abandono, no necesariamente es abandono económico. O sea, las familias, los adultos mayores, puede que socioeconómicamente en este sector de la UPZ no tengan necesidades básicas insatisfechas económicamente, pero hay otras necesidades básicas que tienen que ver con la afectividad, y ahí es donde uno encuentra. Entonces uno llega a un grupo de adulto mayor y lógicamente ve que tiene mal, que bien su comida, su techo, pero cuando uno le dice, ¿y usted con quién vive? Su relación con su familia, sus hijos cuando lo visitan, claro. Y eso pues lógicamente nos hace pensar en cómo somos nosotros con nuestros adultos mayores. Otro elemento que es importante, no tiene que ver con el programa adulto mayor, pero es un tema en donde los jóvenes del sector no están muy interesados en participar en ciertos escenarios. Es un reto que tenemos desde el centro, cómo hacer para diseñar alguna estrategia o algo para que sean los jóvenes de esta UPZ o de esta localidad los que entren a participar. Ellos participan en sus cosas, pero no participan en estos escenarios de planificación o de gestión en lo que comparten con otros. O sea, es como si esa cuestión intergeneracional no se hubiera podido trabajar mucho. En las juntas de acción comunal hay un grupo de jóvenes comunales que están organizados y que quieren trabajar, pero trabajan para otras cosas, pero acá en la UPZ no se ha difundido, no se ha diseminado, utilizando el término de Cristel, mucho ese proceso. Entonces creo que es importante que trabajemos con los jóvenes, no solo con los jóvenes de la universidad que están haciendo sus prácticas y formando, sino con los jóvenes habitantes del sector. Creo que ese es un hallazgo importante y un reto para nosotros. Doctora Clara Estela Juliado, muchas gracias por acompañarnos. Cristel Rodríguez, muchas gracias también por acompañarnos en el puente el día de hoy. Gracias. Gracias a ti. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión con nuestras invitadas, hoy hablando mucho sobre estos procesos de gestión, de participación que son claves en el marco de la transformación social. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava, el agradecimiento también a Nicolás Pacheco, que nos ha apoyado en la producción, es amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide, deseándoles un feliz resto de día y por supuesto sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.